Bueno, pues vamos a abrir la Biblia, por favor. Ya estamos terminando Filipenses. Bueno, este mes, mejor dicho. Filipenses todavía le queda mucho, pero procuramos ver lo más esencial. O tal vez, quizás sea más correcto decir lo que Dios nos haya dado, ¿verdad? En este mes de mayo, que ya casi se termina en esta semana. Aquí estamos, 23. Solo queda esta semana prácticamente, viene siendo el miércoles y el próximo domingo. Y a partir de la siguiente semana vamos a estar viendo, después de Filipenses, me parece que es Tesalonicenses, ¿verdad? Colosenses, perdón. Vamos a iniciar con Colosenses. Entonces, todavía nos quedan 3 predicaciones más del libro de Filipenses. Tiene poquitos capítulos, ¿verdad? Son 4. Entonces, estamos procurando ver los versículos que Dios nos da. No nos afanamos en buscar más de lo que Dios nos da. Y en esta ocasión, por la misericordia de Dios, Dios puso nuestra vista en este versículo que está en Filipenses 2:27. Le voy a dar lectura. Filipenses 2:27. Luego vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude. Dice así: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno al permitirnos llegar a este lugar de adoración. Venir a reunirnos, Señor. Solo por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Solamente por tu misericordia. Porque a veces hacemos cosas que te ofenden, Señor, que contristan al precioso Espíritu Santo que habita en nosotros. Te ruego que, como dice tu palabra, Señor, nos limpies con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpies de toda maldad. Gracias, Señor, por haber considerado y habernos tenido por dignos de estar aquí escuchando tu palabra y compartiéndola, Señor. Gracias, Señor, porque solamente por tu gracia es que estamos en este lugar meditando en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, guíanos y danos todo lo que necesitamos cada quien de acuerdo a su necesidad. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos ayudes. Amén. El día de hoy vamos a hablar de la fortaleza que Dios nos da por medio de los hermanos, en Cristo. El apóstol Pablo era un hombre muy aguerrido, espiritualmente hablando. Era un hombre también, vamos a decirlo así, no era arrebatado como el apóstol Pedro, pero era violento espiritualmente. Cuando tenía que ir a la guerra, iba a la guerra. Cuando tenía que ir a evangelizar, iba a evangelizar. El diablo no lo detenía. Sin embargo, siempre había obstáculos que
se interponían en su camino, que el diablo ponía en su camino, para que no se llevara a cabo la obra de redención, o mejor dicho, para que no se llevara a cabo la predicación del Evangelio que anunciaba esa obra de redención que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El diablo quería a toda costa detenerlo, y así hoy en día también el diablo quiere detener la obra de Dios en la tierra. No lo va a lograr, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra. El diablo tiembla a la palabra de Dios predicada en el Espíritu Santo, porque el mismo diablo tiene en su mente la palabra de Dios. El mismo diablo tiene memorizados algunos versículos incluso. Yo creo que se sabe más versículos de memoria que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero él no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, él no puede salvarse, no puede predicar la palabra de Dios, y la aborrece, la odia, y aborrece al Señor Jesucristo y a todo aquel que lleve su nombre escrito en la frente, en el corazón. Y digo en la frente porque todo mundo puede ver nuestra frente, nuestra cara. Cuando estamos vestidos, podrían ocultarse nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestros brazos, el torso, pero el rostro siempre se va a ver. Y ahí en la frente, en los ojos, en el rostro, es donde la gente ve al Señor Jesucristo reflejado en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, así de esa manera mostraba al Señor Jesucristo cuando lo predicaba. Sin embargo, hermanos, él era un hombre de carne y hueso. Él era un hombre como cualquiera de nosotros, pecador también. Se equivocaba, cometía errores, no era perfecto. Y el apóstol Pablo necesitaba también la fortaleza de tener a un amigo aquí en la tierra, porque el buen amigo es el Señor Jesucristo. Él es nuestro amigo. Él es el mejor amigo, porque Él nunca nos va a dar la espalda, nunca nos va a abandonar. Nosotros le podemos fallar a Él, pero Él no nos va a fallar a nosotros. Él nunca nos va a dejar morir. Él va a tener misericordia de nosotros. Pero Dios, hermanos, Dios sabe que nosotros necesitamos el apoyo, la amistad, la fortaleza, el aliento de personas de carne y hueso que vivan aquí en la tierra junto con nosotros. El mismo Señor Jesucristo le dejó dicho a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo, otro consolador. Él los va a fortalecer, les va a enseñar todas las cosas, pero ámense los unos a los otros. Le dijo a personas de carne y hueso, les dijo que se amaran los unos a los otros, porque Él sabía lo necesario que era que estuvieran acompañados, que estuvieran dándose aliento los unos a los otros. Por eso Hebreos nos dice que no nos dejemos de congregar, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Entonces, hermanos, este versículo habla de eso. Este versículo habla de que Dios sabe perfectamente que nosotros necesitamos el apoyo espiritual, moral de una persona de carne y hueso. Dice este versículo:
hablando de Epafrodito. Era un hombre que era un amigo del apóstol Pablo, era un siervo del apóstol Pablo, estaba al pendiente de sus necesidades. Dice el versículo 25 que Epafrodito fue aquel a quien el apóstol Pablo envió a los filipenses para que él, en ausencia del apóstol Pablo, los fortaleciera, los ayudara. Entonces el apóstol Pablo le da varios títulos a Epafrodito. Él hubiera querido también mandar a Timoteo, pero a quien podía mandar en ese momento era a Epafrodito. Y dice aquí: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Ese es uno de los títulos que el apóstol Pablo le da, por decirlo de alguna manera, título, y colaborador, compañero de milicia, ministrador, bueno, ya me brinqué uno, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Todo eso era ese hombre para el apóstol Pablo. Epafrodito, Timoteo fueron las únicas dos personas que no abandonaron al apóstol Pablo, porque todos los demás lo habían abandonado. Y eso le dolía al apóstol Pablo. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo tenía bien presente su llamamiento. El apóstol Pablo tenía bien presente que él tenía el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo no lo dejaba. Estaba bien consciente de la palabra que había dicho el Señor cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabía todo eso, hermanos. Pero ¿de qué manera está el Señor Jesucristo con nosotros? Está en espíritu, está por medio de su palabra, pero también está por medio de su iglesia, porque su iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Su iglesia es su cuerpo, y su iglesia, hermanos, es el Señor Jesucristo mismo haciendo su obra aquí en la tierra, por medio de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo necesitaba de compañía de alguien, creyentes fieles que lo apoyaran. El apóstol Pablo no se creía un ser súper espiritual. Si hubiera sido así, no hubiera necesitado absolutamente de nadie y simplemente hubiera hecho su obra solo, como un ermitaño. Creo que muchos cometen el error de ser ermitaños, de aislarse. Cometen ese error porque no están mostrando el amor de Cristo de esa manera. Necesitas salir de ese cascarón, de esa concha, salir, relacionarte con otras personas, con tus hermanos en Cristo. No puede haber una manera más equivocada de mostrar el amor de Cristo que aislándose y encerrándose y apartándose equivocadamente del pecado, creyendo que al apartarnos de la gente estamos apartándonos del pecado. El pecado, hermanos, está donde está nuestro corazón. Si nosotros ponemos nuestra vista, hermanos, en el pecado, aún estando con personas o aún estando aislados, vamos a pecar. Si nosotros, hermanos, nuestro corazón lo ocupamos nuestro tiempo en nuestros deleites, entonces de esa manera
aun cuando estemos aislados de la gente, vamos a pecar. No tiene nada que ver el hecho de que estemos con personas o no estemos con personas. No tiene nada que ver con la tendencia a pecar que hay en el corazón del hombre. No es la influencia externa lo que lleva al hombre a pecar, sino es el corazón. Una persona puede vivir al lado de un templo en el que se congrega y nunca ir, porque el problema no está si vive lejos o vive cerca. El problema está en el corazón. Porque hay personas, por ejemplo, allá en Chiapas, que caminan kilómetros, horas de camino, desde bien temprano se van para poder llegar al culto a las 10, 11 de la mañana, llegan y luego al final, a mediodía, se van asoleándose otras 3 o 4 horas de camino, caminando. Y así cada día de culto, cada día de oración entre semana, cada domingo, cuando hay actividad también los sábados o otros días. Porque lo que importa es su corazón. Entonces, ahí es donde está el problema. Por lo tanto, no es bueno que el hombre esté solo, que el hombre se aísle, buscando así más santidad. Eso está equivocado. La santidad también se practica. La santidad no es solamente abstenerse de pecar. La santidad también es hacer las cosas que a Dios le agrada que hagamos. Hacer las buenas obras que Él preparó en su corazón para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso también es la santidad. ¿Y de qué manera vamos a poner por obra las ordenanzas del Señor Jesucristo? Pues estando entre personas. Porque nótese que todos los mandamientos, hermanos, tienen que ver con la gente o con Dios. Todos los mandamientos. No hurtarás, ¿qué significa? No le quites a otro lo que no te pertenece. No matarás, no le quites la vida a alguien más. Y así podemos irnos, ¿verdad? Todo tiene que ver con la gente y con Dios. No, los mandamientos no son mandamientos que tengan que ver nada más con nosotros mismos, porque eso sería algo egoísta. Entonces, si vamos a practicar la palabra de Dios, es en compañía de otras personas, en compañía de los hermanos en Cristo. Dice ahí el versículo 27, nuevamente regresamos. Una preocupación que tenía Epafrodito. Estos filipenses lo amaban, lo apreciaban mucho. Y Epafrodito se enteró que ellos recibieron la noticia de que Epafrodito se había enfermado. Eso lo dice en el versículo 26. Dice: Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito estaba preocupado porque sabía que ellos habían recibido la noticia de que estaba enfermo. Y eso le preocupaba porque la angustia del ser querido también es angustia nuestra. Y él mostraba de tal manera su amor que él prefería despojarse de todas sus cosas, de sus comodidades y ofrecerse voluntariamente, porque estoy seguro que no fue a la fuerza. Se ofreció voluntariamente para ir con los filipenses de parte del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no podía, estaba encarcelado. Entonces, dice el versículo 27, en verdad estuvo enfermo, incluso a punto de morir. El incluso yo se lo estoy poniendo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Aquí hay una explicación de por qué Dios tuvo, hermanos,
misericordia de Epafrodito. Una es porque Epafrodito era un hombre amado por Dios. Él servía a Dios sirviendo al apóstol Pablo. Era un siervo de Dios. Estaba a disposición completa del apóstol Pablo. Veía por las necesidades del apóstol Pablo, quien estaba encarcelado. Entonces, tal vez en un momento el apóstol Pablo tenía frío. Él estaba al pendiente de llevarle una capa, ¿verdad? Ahora, pues nosotros lo conocemos como cobijas, ¿verdad? En ese tiempo era una capa. Estaba al pendiente de si le faltaba, si estaba mal de su salud, si tenía alguna necesidad de alimentarse también. Epafrodito estaba al pendiente del apóstol Pablo. Entonces, ahora la necesidad no era tanto del apóstol Pablo, sino la necesidad era que el apóstol Pablo le hubiera gustado visitar a los filipenses, porque el apóstol Pablo sabía que los filipenses necesitaban la visita del apóstol Pablo. Pero como no se podía, aunque él tenía fe en que un día los iba a ver, quien podía ir en ese momento era Epafrodito. Entonces, por eso Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de uno de sus hijos. Es verdad que nosotros no debemos tener ni miedo a morir, porque cuando muramos vamos a ir con el Señor. Pero también es verdad que para nosotros es algo muy bueno el estar aquí en la tierra sirviendo a Dios, haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer, obedeciéndole, confortando a otros hermanos, estando así como Epafrodito al pendiente de la obra de Dios, al pendiente de las necesidades de los siervos de Dios, para ayudarlos, o también para ayudarlos no solamente en lo económico o en la cuestión física, sino también ayudarlos a hacer la obra de Dios. Eso es un gran aliento para cualquier siervo de Dios aquí en la tierra, que los amigos, ¿verdad?, los hermanos en Cristo le ayuden a salir adelante con la obra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, Dios sabe eso, hermanos. Dios sabe que aunque no le tenemos miedo a la muerte en un sentido espiritual, Dios sabe que nosotros anhelamos quedarnos aquí para servirle, para acabar nuestra obra aquí en la tierra, aunque si nos llegamos a ir, no va a ser antes de tiempo. Si nos llegamos a ir, va a ser en el momento en el que Dios quiera, en el día en el que Dios ya tenía preparado. Entonces, Dios, hermanos, sabe que nosotros amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hermanos en Cristo y que necesitamos de su misericordia, de su cuidado para continuar su obra aquí en la tierra. Así como Epafrodito dice aquí el apóstol Pablo, Dios tuvo misericordia de él. Y otra de las causas por la que Dios tuvo misericordia de él, hermanos, es una que no es una causa menor. Dice más adelante, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios, hermanos, es algo muy hermoso lo que está pasando aquí. Dios le preservó la vida a Epafrodito porque era una forma también de fortalecer a alguien que le había entregado su vida completa al Señor, al apóstol Pablo, a alguien que estaba en la cárcel y que estaba triste por estar en la cárcel, porque a él le hubiera gustado estar con sus hermanos, a él le hubiera gustado estar toda su vida visitando a una iglesia, a otra iglesia, fundando otra iglesia más, engendrando hijos espirituales, predicándoles el evangelio.
viéndolos crecer. Ya me imagino cuando él iba a visitar a los filipenses o a los efesios, cómo los recibían, hermanos, gustosos, haciendo una fiesta. El apóstol Pablo va a venir. Ya me los imagino esperando el día en que, anunciado, en que llegara el apóstol Pablo, para verlos, para compartirles la palabra, y ellos recibiéndolo con un pachangón, ¿verdad? Con una fiesta, recibiéndolo con comida, ¿verdad? Recibiéndolo con bebida incluso, porque en ese tiempo así se acostumbraba. Recibiéndolo de una forma muy afectuosa, pero también muy festiva, hermanos. Ya me los imagino a los filipenses o cualquiera de las iglesias, ¿verdad? Y el apóstol Pablo bien gustoso, ¿verdad? De que ellos quisieran recibirlo de esa manera. Las relaciones personales, hermanos, son importantes para Dios. Por eso no podemos nosotros pasarnos toda la vida enemistados con la gente. Sean hermanos de la iglesia, sean familiares o sean simplemente conocidos o compañeros del trabajo. No podemos pasarnos toda la vida enemistados con la gente. Tal vez en un momento, porque somos de carne y hueso, en un momento nos hayamos enojado con alguien, como en el caso de el apóstol Pablo y Juan Marcos. Se separaron, se enojaron ambos y ambos tomaron un rumbo diferente. Pero luego se contentaron. Dios los volvió a unir. El Espíritu Santo, hermanos, les quitó ese lastre de enojo que había en el corazón. Esas cucarachas que se estaban creando ahí en el corazón fueron eliminadas completamente. Y nuevamente volvieron a reunirse Marcos y el apóstol Pablo, cuando ya se habían peleado una vez. También el apóstol Pablo y el apóstol Pedro discutieron una vez muy fuerte. Tal vez los que estaban ahí se quedaron asustados, ¿verdad? Por la forma en la que discutieron. Pero luego podemos ver en las cartas del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro elogia al apóstol Pablo. Él escribió esas cartas después de esa discusión. Si el apóstol Pedro le hubiera guardado rencor al apóstol Pablo, nunca hubiera dicho eso, ¿verdad? Nunca hubiera reconocido esa virtud que Dios le había dado a ese que era su hermano en Cristo, su consiervo, apóstol a los gentiles, así como el apóstol Pedro era apóstol de la circuncisión. Pero él, con humildad, el apóstol Pedro reconoció que Dios le había dado un don especial al apóstol Pablo de predicar la palabra, de enseñar cosas incluso difíciles que algunos suelen torcer por no entenderlas. Entonces, hermanos, en nosotros también debe haber esa humildad para seguir relacionándonos con la gente, no siendo ermitaños. Incluso, hermanos, yo pienso que es válido que nos enojemos, porque la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Es válido que te enojes, no es bueno, definitivamente no es bueno que te enojes, porque hace daño realmente cuando enojarse. Qué bueno sería que nunca nos enojáramos. Qué bueno sería que soportáramos el agravio siempre, pero somos de carne y hueso. A veces nos enojamos y la palabra dice, como Dios sabe que nos enojamos a veces, dice: bueno, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Que ese enojo no te dure todo el día, mucho menos 2 días o 3, mucho menos 40, mucho menos 12 meses, o sea, 1 año, mucho menos más de 1 año. Tiene que llegar un momento, un día, en el que esa ira que había en tu corazón se apague y que en lugar de que el fuego de la ira esté encendida en tu corazón, que se apague con el agua del Espíritu Santo, con el agua de la palabra,
y que se ha encendido el fuego del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Y con ese fuego ames a tus hermanos. Y que con ese fuego perdones al ofensor, a aquellos que te han ofendido, sea quien sea, sean hermanos en Cristo, sean vecinos, sean familiares. Hermanos, a Dios le interesa, le importan nuestras relaciones personales. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nos mantenemos vivos aquí, hermanos. No podemos nosotros decir que tenemos vida si estamos peleados con medio mundo, amargados, guardándole rencor a la gente. En lugar de orar por ellos para que Dios les salve, deseando de todo corazón que un día pasemos por sus casas y en lugar de escuchar, ¿verdad?, esa música que ponen, que escuchemos alabanzas, que pongan ahí en sus hogares. En lugar de que cuando pasemos por sus casas estén ahí afuera ingiriendo bebidas alcohólicas o drogándose o lo que sea. Que un día pasemos por sus casas, ¿verdad?, cuando se hayan limado las asperezas, y que pasemos por sus casas, hermanos, y que en lugar de no hablarnos o de no responder el saludo, que un día digan: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, gracias, ¿verdad? Que un día se acerquen y te den las gracias porque nunca fuiste hosco con ellos, porque soportaste la agresión, así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así, de esa manera, dando buen testimonio. Por eso, esa es la razón por la cual a Dios le importan las relaciones personales, porque es la manera en la que vamos a ir conquistando el mundo. No hay otra manera, no es con las armas, no es con filosofías, no es con leyes humanas, es con la palabra, hermanos. Es relacionándonos con la gente, mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Es la manera de ir conquistando la tierra, de ir cumpliendo la gran comisión. Entonces, hermanos, Dios sabe que necesitas de las relaciones personales, del afecto de tus hermanos, para que no haya tristeza sobre tristeza en tu vida. Te está pasando algo malo, algo que te pone triste. Bueno, aprende al apóstol Pablo. Saca el tesoro de entre lo vil. Saca el tesoro de entre todo lo que te está pasando. Trata de sacar el tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Que a lo mejor no lo estás viendo. El apóstol Pablo, el tesoro era, en este caso, Epafrodito. Si Epafrodito hubiera muerto, también el apóstol Pablo se hubiera puesto muy triste, más triste de lo que ya estaba, porque ya estaba pasando tribulación. Aunque esa tribulación era parte del plan de Dios, Dios tampoco va a permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar. Él te va a dar, juntamente con esa tentación, te va a dar la salida. ¿Cuál era la salida del apóstol Pablo en este caso? Que Epafrodito siguiera vivo. Ahora, si nosotros llegamos a perder un familiar, hermanos, Dios sabe, hermanos, Dios sabe que eso nos causa tristeza. Si nosotros llegamos a perder un ser querido, Dios sabe que eso nos causa tristeza y Él nos va a reconfortar. Si perdimos un ser querido, hermanos, si era cristiano, gloria a Dios, porque está con el Señor. Si perdimos un amigo, un hermano en Cristo, alguien a quien amamos, si lo perdimos, debemos continuar adelante sabiendo que esa persona está con el Señor y también sabiendo que tenemos más hermanos que están aquí en la tierra junto con nosotros para continuar adelante en la batalla. Saquemos ese tesoro que Dios nos ha dado, hermanos. No nos quedemos en nuestra casa, porque eso es lo que pasa cuando nosotros
nos quedamos en nuestra casa. Como no vemos a nuestros hermanos, viene tristeza sobre tristeza. Si nos pasó algo malo, estamos tristes, le fallamos a Dios. Lo que haya pasado, en lugar de que decidas erróneamente quedarte en tu casa, mejor decide venir a la casa de Dios para que veas a tus hermanos, para que veas que hay gente que te ama, que te quiere, que hay gente que está al pendiente de tus necesidades, como Epafrodito de las necesidades del apóstol Pablo. No dejes de congregarte. No dejes que el diablo gane la batalla. Gánale tú a él. El diablo quiere que te quedes en tu hogar. No te quedes ahí. Mejor vente. ¿Verdad? Como una vez me dio mucha risa un hermano que dijo, si su carne no lo deja venir, ¿verdad? Agarre su carne, tráigasela para acá, dice. A veces pareciera que venimos a la fuerza, ¿verdad? Porque no queremos. La carne nos empieza a ganar. Pues lucha con la carne. Es una batalla. Ora al Señor. Si tu carne te dice que te quedes, vente orando, camina, ¿verdad? Activa tus piernas y empieza a caminar hacia adelante. Con precaución, ¿verdad? Con cuidado. No nos vayamos a tropezar por ahí. Para que veamos a nuestros hermanos, para que no estemos aislados ahí en la casa, para que convivamos con los hermanos en Cristo, para que recibamos la palabra del Señor. Entonces, esa es, hermanos, la exhortación de esta noche. Que busquemos la comunión unos con otros, que no nos quedemos en casa, que busquemos, hermanos, dejar de creernos súper espirituales y pensar que no necesitamos de nadie más y decir, yo solamente necesito de Cristo, no necesito a nadie más. Eso, hay tanta soberbia en ese pensamiento, hermanos, en esas palabras, porque ni siquiera el Señor Jesucristo estaba aislado, hermanos. Él amaba a sus discípulos, había incluso un círculo cercano a él. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, eran los discípulos que estaban a su alrededor, estaban cerca de él, siempre los podemos ver en la línea de tiempo del Evangelio. Podemos ver que ahí estaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan, siempre con el Señor, cerca de él, hablando con él. Eran los que estaban más cerca. El discípulo amado, que es el apóstol Juan, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo amaba al apóstol Juan de una forma especial. También amaba a Lázaro de una forma especial, le lloró. ¿Cómo podemos nosotros pensar y decir así, verdad? Si el Señor Jesucristo nunca dijo, yo no necesito a nadie de aquí, no necesito a Lázaro, no necesito al apóstol Juan, no necesito a nadie. Yo solo puedo rifármela en la obra de Dios. Él nunca dijo algo así, porque él necesitaba el refuerzo de sus hermanos aquí en la tierra, de sus discípulos. Entonces, busquemos reforzar, busquemos fortalecer nuestra fe también en esa fortaleza que Dios nos da por medio de nuestros hermanos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche que perdones nuestros pecados, Señor, porque nos aislamos en muchas ocasiones, porque preferimos quedarnos en casa, porque buscamos, Señor, excusas para no acudir a tu casa de oración. No solamente escuchar tu palabra, que es algo precioso, Señor, no solamente a deleitarnos en tu presencia, que es lo mejor que pudo habernos pasado en la vida, Señor, sino también a deleitarnos en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Tu palabra dice que es bueno y delicioso, Señor, que se disfruta. Y eso tú lo sabes, Señor, porque tú mismo lo dices en tu palabra. Tú nos lo enseñas. Ayúdanos, Señor, a fortalecer las relaciones cada día, Señor. Rompe, Señor, esas barreras que hay
entre los mismos hermanos en Cristo, entre los vecinos que tenemos, Señor, entre los compañeros de trabajo, entre cualquier persona, Señor, con la que hayamos tenido algún tropiezo, Señor, alguna desavenencia. Te rogamos, Señor, que tú sanes las heridas, que sanes el corazón, que nos permita ser de buen testimonio. Ayúdanos a soportar el agravio, pero también ayúdanos, Señor, en medio de las injusticias que se nos presentan. No permitas, Señor, que las injusticias nos consuman y consuman nuestro corazón y lo carcoman de tristeza. Permítenos ver tu mano siempre, Señor, pero también ayúdanos a aprender a ver tu mano por medio de nuestros hermanos en Cristo. Gracias, bendito Dios, por tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Vamos a entonar un canto.